Luz verde a la extensión de los ERTE que amplían su cobertura al comercio y a otros sectores, no solamente al turismo. El acuerdo llega con el consenso de todos los agentes, gobierno, patronal y sindicatos. 200.000 canarios han estado sujetos a ERTE desde que entraron en vigor. 85.000 de ellos siguen aún vigentes. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Y esta nueva prórroga estira los ERTE hasta el 31 de enero. Esta fecha es muy importante porque va a cubrir lo que es toda la campaña de Navidad. Ya saben, muchos contratos en esa época. El acuerdo llega después del sí de sindicatos y de empresarios que esta misma mañana se reunían primero antes de ese Consejo de Ministros. Isabel. Sí, Paco, a media mañana se daba el sí de los órganos ejecutivos de la patronal y con ello el Consejo de Ministros ha podido aprobar unos ERTE que se abren a la limitación de actividad cuando hay restricciones horarias o de aforo. Marlene Bello, esto beneficia claramente al comercio y a la hostelería. Sí, efectivamente han tardado en llegar a un acuerdo, pero por fin hay acuerdo y entre las novedades la que acabas de mencionar, se han ampliado estas ayudas a comercio y a hostelería. Además, también se ayudarán esas empresas que han sufrido algunas restricciones sanitarias, como por ejemplo el límite de aforo o de horarios. Hoteles como este en Puerto del Carmen, en Lanzarote, que aún permanecen cerrados, estarían listos para abrir a partir del próximo sábado si empezaran a llegar turistas alemanes. El anuncio del mayor tour operador del mundo, TUI, ha sido acogido con gran expectación en el sector hotelero de las islas. Una noticia que desoye las recomendaciones del gobierno de Angela Merkel. En unos minutos les contamos cómo han recibido esta noticia. El caso es que esta noticia, la noticia de la luz verde a los ERTE, llegaba en plena sesión del Parlamento de Canarias, donde se ha hablado mucho del asunto. El presidente de Canarias ha dicho, Marta Rodríguez, que Canarias puede respirar aliviada porque el archipiélago se jugaba mucho con esta medida. Sí, ha dicho Ángel Víctor Torres que Canarias es la comunidad autónoma que más necesitaba esa prórroga de los ERTEs y además ha destacado, ha puesto en valor el hecho de que se haya conseguido por consenso con patronal y sindicatos. En Canarias hoy tenemos un 60% de los trabajadores que están en ERTEs asociados a la hostelería y al comercio, que van a mantener esa situación hasta el 31 de enero del 2021. A partir de mañana no se podrán vender en España las mascarillas chinas homólogas a las FFP2 ni los equipos de protección individual que no tengan el distintivo de seguridad europeo. Hay dudas sobre su eficacia y por eso se intensifican los controles. Aquellos que tengan mascarillas chinas en casa, los expertos piden que si las usan mantengan la distancia de seguridad porque no todas tienen la filtración adecuada. Se necesita sangre de los grupos A y cero positivos. El Instituto Canario de Donación necesita más donaciones para cubrir la demanda de los hospitales que no cesa a pesar de la pandemia. Recuerden que la donación es segura para el donante. Y el último fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas, el brasileño Jonathan Silva, fue detenido anoche. De hecho, pasó la noche en los calabozos de la policía. Esta mañana pasó por los juzgados. Laura Montano, ¿qué sabemos hasta ahora? Buenas tardes. Efectivamente, poco antes de la 1 de esta tarde salía de estas dependencias judiciales Jonathan Silva. Después de prestar declaración, el futbolista brasileño ha sido imputado como presunto autor de un delito de lesiones y también tiene una orden de alejamiento de su pareja hasta que se resuelva el procedimiento judicial, que está previsto que el juicio se celebre este mismo viernes. Ella, su pareja, ha decidido no denunciar ni declarar y la Fiscalía ha anunciado que se presentará de oficio. Ayer conocíamos el veredicto en el juicio de Llurena y hoy hemos hablado con la madre de esta joven a la que su expareja confesó haber matado en Telde, en Gran Canaria, en 2016. La familia de Llurena pide penas más duras. Todo el que asesina es un depredador, igual que todo el que viola, es un depredador. O sea, esas personas no se reinsertan. Entonces las prisiones en España deben ser, para estos individuos, debe ser prisión, un castigo. Y en La Palma veremos un caso, un hombre de 54 años detenido por supuestamente asestarle varias puñaladas a su madre y a su hermano. Mónica Gómez. Provocó heridas en varias zonas del cuerpo tanto a su madre como a su hermano, que fueron trasladados al hospital, al donde a esta hora permanecen estables. El detenido tiene otros antecedentes vinculados con agresiones y además una orden de alejamiento hacia su madre.
Después de muchos años, mañana es la fecha prevista para que los ocupas de los locales del centro comercial Los Tarajales en Los Cristianos sean desalojados por orden judicial. Ahora mismo queda una treintena de personas viviendo en el edificio. Finaliza así una situación que afectaba a esta zona turística. Energía directamente de las olas del mar. Este proyecto, que se va a ensayar en Canarias, en el Plocán, permite desalinizar agua a la vez que se genera electricidad, y eso sin grandes infraestructuras. Enseguida les vamos a contar cómo lo hacen. Y el tiempo, parece que las nubes en el norte no nos van a abandonar ni las lluvias débiles. Saila Falcón. Sí, para ver el sol tendremos que ir al sur o hasta las zonas más altas de las islas. En la vertiente norte seguiremos con nubes y precipitaciones débiles que se van a repetir en mayor o menor medida lo que resta de semana, aunque las temperaturas siguen siendo cálidas en las zonas de costa, con máximas que rondan los 29 grados. En unos minutos les ampliamos la información del tiempo. Hasta 200.000 canarios se han acogido a un ERTE desde que comenzó esta pesadilla, la pandemia. Había mucho en juego con una prórroga que hoy ya tiene luz verde y que extiende ese paraguas, que lo es también laboral, social, hasta finales, importante la fecha, finales de enero. De hecho, a día de hoy unos 85.000 canarios siguen bajo la sombra de un ERTE, y la prórroga aprobada en la jornada de hoy extiende esa protección más allá del turismo. Los ERTE, Marlene Bello, alcanzan a otros sectores de la economía. Sí, porque se amplía la cobertura de estas ayudas a comercios y hostelería. Además, se ha creado un ERTE denominado ERTE de limitación, que irá dirigido a esas empresas que se han visto afectadas por restricciones sanitarias, como puede ser el límite de aforo o de horarios. También se han creado exoneraciones que van del 100 al 80% y dirigidas a empresas que se han visto afectadas por la epidemia de manera directa o indirecta. Todo esto se ha aprobado hoy en este Consejo de Ministros, pero también se han aprobado otras cuestiones, como por ejemplo la prohibición de los desahucios o la subida abusiva del alquiler. Además, también se ha anunciado un decreto ley donde se podrá contratar a sanitarios sin que tenga el título de especialista. No vamos a dejar a nadie atrás. Este acuerdo contempla, salva, protege y defiende a todas las empresas de nuestro país. Defiende y protege a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. A los agentes sociales les doy las gracias, porque ellos demuestran que solo con diálogo, solo escuchándonos, solo construyendo, somos capaces de salvar a nuestro país. Llevaban, de hecho, semanas negociando. La última reunión anoche se prolongó 12 horas. La primera propuesta del Gobierno, ERTE solo para el turismo. Eso se ha ido luego ampliando hasta el texto definitivo aprobado hoy. Sindicatos y patronal lo han aprobado por unanimidad. Acuerdo in extremis y unánime para prorrogar los ERTE a todos los sectores. Los trabajadores seguirán percibiendo su prestación sin agotar paro y seguirán cobrando por el 70% de su base reguladora. Además, se mantiene la prohibición de despedir en los 6 meses posteriores al expediente de regulación temporal de empleo, que se extenderá hasta el 31 de enero del año que viene. Desde Comisión Obrera estamos contentos. Se podrá decir lo que se diga de cómo ha salido la situación, que es a última hora y demás, pero ¿cómo se ha conseguido? Estamos contentos porque la red de protección que le estamos dando a los más vulnerables sigue estando ahí. El hecho de que se mantenga el 70%, por ejemplo, ya pues genera tranquilidad entre los trabajadores que están afectados por un ERTE. No entendemos cómo se espera hasta el último día para anunciar estas medidas, que son demandas que nosotros traíamos desde el principio. El acuerdo supondrá la exención del 85% en las cuotas de la seguridad social para las empresas de menos de 50 trabajadores que continúen en el ERTE y del 75% para las demás de 50 trabajadores. Se han incluido prácticamente todos los sectores, de una u otra manera van a tener acceso a los ERTE. Se ha ampliado el plazo, que eso ya más o menos estaba pactado, hasta el 31 de enero, en vez de 3 meses se han puesto 4, y sobre todo se han aumentado las bonificaciones a la seguridad social y se han mantenido los derechos de los trabajadores. Finalmente, la COE se suma al pacto y el Consejo de Ministros aprobará este martes las medidas. La llegada de turistas desactivará muchos de los ERTEs que ahora mismo se encuentran en marcha. El turoperador alemán TUI retomará este fin de semana los vuelos a Canarias. Lo hará diga lo que diga el gobierno alemán y con independencia de lo que acuerden en Bruselas, Alberto Fabricio, los ministros europeos de turismo.
El gigante mundial de la turoperación subirá este sábado sus aviones a los primeros pasajeros con destino a Canarias. La decisión está tomada y es firme. Ello significa que no cambiará, pase lo que pase mañana, cuando las autoridades sanitarias germanas decidan qué territorios entran, salen o permanecen en la lista negra de regiones que desaconsejan volar por riesgo de contraer la COVID-19. En estos momentos nuestro archipiélago tiene una incidencia acumulada de 56 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Ello nos convierte en uno de los territorios con mejores datos del país. Al fin y al cabo, la lista negra en la que está incluida Canarias no es una prohibición, es una recomendación. De ahí que TUI considere que han de ser los clientes quienes tengan la última palabra de si seguir o no adelante con sus vacaciones en las islas. La incógnita sigue siendo si se les realizarán test PCR en origen o destino a los pasajeros o seguiremos como hasta ahora. Me alegro, ¿no?, que Alemania mire a Canarias, que mire también, por supuesto, a Lanzarote, pero con las dudas de cómo reaccionará, como digo, la demanda turística, porque a la vuelta, en principio, seguirán manteniendo esa cuarentena. Por tanto, insistimos, reiteramos en la necesidad de implantar, obviamente, pues los test. Pues el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha congratulado de la aprobación de la ampliación de los ERTE porque en Canarias esta medida afecta al 60% de los desempleados que se fueron al paro por culpa de la pandemia. Hoy tenemos un 60% de los trabajadores que están en ERTE asociados a la hostelería y al comercio, que van a mantener esa situación hasta el 31 de enero del 2021, con una disposición adicional que dice que volverá a prorrogarse si es necesario, y se volvería a reunir la mesa tripartita, y también que el resto de los trabajadores podrán acogerse a las otras fórmulas. Pero la recuperación económica, el futuro y más inmediato, no solamente depende de los ERTEs, del turismo, también depende del pulmón económico financiero que tenga la Administración. Y por eso hoy en el Parlamento se ha llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas, Marta Rodríguez, para apoyar, Marta, dos leyes fundamentales: presupuestos del Estado y también los presupuestos de Canarias. Sí, porque lo que ocurra en las Cortes, lo que pase finalmente con los presupuestos generales del Estado, ahora prorrogados por segunda vez, va a condicionar también las cuentas canarias. Por eso se ha hecho esa llamada a la unidad, para intentar que los presupuestos generales recojan pues lo que dice la ley, en definitiva, que se recojan las singularidades canarias. Es el modo de disponer aquí de más recursos que permitan compensar la bajada de ingresos derivada de la pandemia. Canarias debe presentar buenos proyectos para acceder a los 140.000 millones que Europa otorgará a España para la reconstrucción. Es lo que piden los nacionalistas. En Europa hay una gran oportunidad, pero si esa oportunidad lo hacemos como lo hemos hecho hasta ahora, estoy convencido que también la perderemos. Por eso le pido rigor y trabajo en consenso. Igual que se repartió, teniendo en cuenta el Producto Interior Bruto, la tasa de paro y las circunstancias sociales y económicas, esa distribución, amén de los proyectos que cada comunidad presenta a los programas, y hay un tiempo por delante y ya estamos trabajando en esa situación de presentar proyectos desde el consenso, se tenga en cuenta también para la distribución de Canarias. Esos fondos tendrán su peso en el plan de reactivación de Canarias que, según el PP, el Ejecutivo ha recortado. Usted pasa de 18.500 a 5.725 millones de euros. Y esto lo que certifica es la poca seriedad. En el pacto, como bien sabe usted, aparece el esfuerzo económico de todas las administraciones y nuestra propuesta de plan, el esfuerzo con ficha financiera del Gobierno de Canarias. Por tanto, no hay ninguna merma. ASG hace un llamamiento para aprobar unos nuevos presupuestos del Estado y también de Canarias importantes para la reactivación. Debemos hacer un esfuerzo todos y hacer una reflexión para que la posición de Canarias se vea reforzada. Si conseguimos unos presupuestos para el año 21, ya no habrá interpretaciones jurídicas sometidas a la abogacía del Estado de qué convenios entrarían o no en esos presupuestos, porque vienen prorrogados del año 2018. Nueva Canarias celebra el acuerdo de los ERTEs, pero aspira a conseguir mejoras. Seguir exigiendo la ampliación a prácticamente todos los sectores, porque la incidencia de todos los sectores de la actividad turística en Canarias impacta en cada uno de ellos. Ha habido muchas dificultades en este tiempo y se avanza que se prorrogarán de nuevo si es necesario a partir del 31 de enero. Ciudadanos asegura que la respuesta del Gobierno canario a la crisis social es insuficiente. Prometieron una ayuda que llegaría a 40.000 personas, un ingreso mínimo vital que se quedó un poco más de la mitad. Dentro de nada vendrá un decreto ley en el que nosotros, que actuamos con rigor y con la legalidad en la mano, respondemos a la prestación canaria de emergencia y que todos esos fondos queden en la familia. Mientras, si Podemos emplaza al Ejecutivo a apostar por la cultura segura. Más de 5.000 empresas, autónomos, microempresas,
que hasta antes del confinamiento vivían en parte o en todo de la cultura. Hemos invertido unos 6 millones de euros en distintas líneas en estos últimos meses para reactivar un sector que desde lo público también precisa del mayor apoyo posible. Los socialistas han pedido un balance de las últimas medidas anti-COVID. Canarias se convirtió en una de las primeras comunidades en tomar medidas muy restrictivas, especialmente aquellas que tienen que ver con el ocio nocturno. Fueron decisiones acertadas. Hoy seguramente vamos a tener un dato muy bueno con respecto a la positividad en Canarias. Tampoco lancemos las campanas al vuelo. Dice el presidente Torres que no debemos relajarnos. Pues esas medidas han contribuido a que hoy la cifra de contagios sea, como adelantaba el presidente Torres, inferior a 100. Es el dato más bajo de las últimas semanas. Han contribuido esas medidas, pero desde el Gobierno se hace una llamada a no bajar la guardia, a seguir todos con las medidas de protección individual para que esos contagios no vuelvan a dispararse. Aún así, preocupa la situación del Hospital Insular de Gran Canaria, donde se han registrado 4 brotes con 7 fallecidos. Algunos de ellos se encontraban en la unidad de cuidados paliativos. Pleno pasado estuvimos hablando de la situación en el insular y efectivamente es una situación de una gravedad extrema. No podemos ocultar ni debemos. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que no se produzcan ese tipo de situaciones en nuestras residencias, en nuestros hospitales. Pues en materia migratoria, Canarias ha pedido hoy la derivación de los migrantes que se encuentran en las islas, 6.000 en estos momentos, la derivación por la península para que así puedan moverse libremente por el territorio de la Unión Europea. Es lo que ha dicho el vicepresidente Román Rodríguez, que también se ha referido a las medidas que se han tomado para tratar de mitigar las consecuencias de la crisis económica. Ha dicho Rodríguez que se ha contratado a 7.000 personas para mantener los servicios públicos, tanto en sanidad como en educación. Que hemos contratado entre sanidad y educación más de 7.000 efectivos adicionales, en torno a 3.000 trabajadores adicionales en el sistema educativo y más de 4.000 trabajadores en el sistema sanitario. En Madrid, mientras tanto, el Congreso de los Diputados apoya la proposición de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, para que las corporaciones locales usen la totalidad de sus remanentes en atender la emergencia social. El diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ha mostrado su rechazo y ha dicho que el Ejecutivo ya ha autorizado el gasto del superávit de 2019. Es el dinero que ahorraron los propios ciudadanos de los distintos municipios o de los distintos territorios y que en este momento están en los bancos, se puedan poner al servicio de esos ciudadanos. Independientemente de la utilización que ya ha hecho la Comunidad Autónoma de Canarias de inversiones financieramente sostenibles, el Gobierno ya autorizó a gastar 300 millones de euros del superávit de 2019 para paliar los efectos económicos provocados por la crisis sanitaria. Por cierto, que en el Congreso de los Diputados Vox registraba, como están viendo esta mañana, su moción de censura a Pedro Sánchez. Es la quinta en la democracia. El candidato de la censura será finalmente Santiago Abascal, aunque todo apunta a que la propuesta no salga adelante porque de momento Vox solo contaría con sus 52 diputados. Y Enrique Arriaga, recién nombrado coordinador de Ciudadanos aquí en Canarias, considera un orgullo que el partido haya confiado en él para poder renovar toda la estructura orgánica de esta formación política en el archipiélago. Muchas cosas que hacer, el partido lleva un tiempo sin estructura orgánica en Canarias y hay que poner en marcha primero, volver otra vez a renovar todos los comités autonómicos, los comités insulares y las agrupaciones locales, volver a establecer bien esa estructura y coordinar el trabajo que se haga desde las bases para poder llegar a toda la sociedad de Canarias. La inhabilitación del expresidente ya de la Generalitat, Quim Torra, volvió a sacar a la calle al ala más radical del independentismo catalán. Ayer por la tarde, durante la noche, los EDR protagonizaban imágenes como esta, disturbios frente a la delegación del gobierno en Barcelona. Lanzaron piedras, vallas y cabezas de cochino a los Mossos d'Esquadra. Torra apelará la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional y anuncia nuevas elecciones anticipadas en Cataluña.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha absuelto a los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, entre ellos a Rodrigo Rato, que se enfrentaba a una pena de 8 años y medio de prisión por los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. La sentencia, que es recurrible ante el Supremo, dice que la fusión y salida a bolsa de Bankia estuvo supervisada y avalada por el Banco de España y que a los inversores se les informó de los riesgos que afrontaban. Otro de los focos de atención de primer orden es el primer debate electoral en Estados Unidos. Tiene lugar esta madrugada y va a estar marcado por las revelaciones que apuntan a que Donald Trump no ha pagado impuestos durante años. Celia Mendoza se encuentra en Ohio. Celia, ¿cómo está el ambiente ahora mismo antes del debate? Isabel, realmente vemos que hay mucha gente en las calles pendiente de lo que está sucediendo y esperando la llegada del presidente Donald Trump y el vicepresidente y candidato demócrata Joe Biden. La seguridad es intensa, se ha activado la Guardia Nacional, pero también se está hablando acerca de la posibilidad de manifestaciones a los alrededores de este perímetro. Justo a mi espalda se encuentra el Samson Pavilion, que es el lugar en el que estarán cara a cara. El primero de estos 3 debates, a 35 días de estas elecciones del 3 de noviembre. Y además, sabemos que ya hay personas que han empezado a votar, así que hay mucho más en juego durante estas jornadas y son los votos que realmente podrían llevar a la victoria a estos candidatos. En las últimas encuestas, Joe Biden se pone por delante del presidente de los Estados Unidos en 3 estados fundamentales: Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Recordemos que Joe Biden nació en Scranton, Pensilvania. Mientras tanto, estos temas serán fundamentales: la Corte Suprema de Justicia, la pandemia, la economía, el récord de los 2 candidatos, y ahí es donde posiblemente, aseguran los expertos, Joe Biden podría aprovechar para hablar acerca de esta controversia que ha salido en el New York Times. Y otro de los temas que tocarán son las tensiones raciales que viven los estadounidenses y la violencia en las calles y la legitimidad de las elecciones, algo que ha criticado fuertemente el presidente de los Estados Unidos. Y a diferencia de otros debates, no habrán 900 a 1.200 personas, tan solo 60 a 70, todos con pruebas de coronavirus. Mascarilla tendrán que ser usadas. Sin embargo, los candidatos y el moderador Chris Wallace no la tendrán y no veremos ese apretón de manos que usualmente inicia estos debates en una jornada completamente atípica debido a la pandemia de coronavirus. Isabel y Paco. Celia Mendoza, Ohio, muchas gracias. Ya ven, en medio de esa carrera por la presidencia en Estados Unidos hay otra realidad: las cifras de contagios por COVID-19 que, ya lo ven, siguen creciendo. 23.000 fallecidos más que ayer y 300.000 contagios más en todo el mundo. Datos, Paco, que según la Organización Mundial de la Salud se han subestimado hasta la fecha. Donald Trump ha anunciado el reparto de millones de pruebas rápidas para la reapertura de los colegios. Es el intento de Donald Trump de mostrar progresos en la batalla contra el coronavirus ahora que se juega la reelección. Aquí está nuestro plan: 50 millones de pruebas para proteger a los más vulnerables, lo que siempre hemos prometido. También a los países más pobres, unos 133 en todo el mundo, trata de ayudar la Organización Mundial de la Salud. Implementaremos 120 millones de nuevas pruebas de diagnóstico rápido, portátiles y fáciles de usar, a un precio máximo de $5 por unidad. Nuevas medidas para combatir este coronavirus entrarán en vigor este miércoles al noreste de Reino Unido, donde la incidencia ya supera los 100 casos por 100.000 habitantes. Casi 8 millones de chilenos van a estar circulando en la calle durante esta semana. Así anunciaba la vicepresidenta de Salud chilena el levantamiento de casi todas las restricciones a las que lleva sometido el país los últimos 7 meses, una de las cuarentenas más largas del mundo. Ya se deseaba porque ya era mucho el encierro, ya estábamos colapsando. Para ayudar a las empresas han anunciado medidas en Australia, donde sigue disminuyendo el número de casos. Ahora tratan de hacer frente a un brote entre la tripulación de un barco de mercancías. Mientras, más de 100 vacunas continúan desarrollándose en todo el mundo. En España, Madrid sigue siendo el epicentro de la pandemia por número de contagios, también por número de muertes. Ya están en marcha los primeros hoteles que se han adaptado para atender positivos y continúan las diferencias entre Estado, Gobierno de España y la comunidad sobre cómo contener la pandemia. Algunos ayuntamientos madrileños, como Fuenlabrada, han recurrido ante la justicia a las medidas interpuestas por la presidenta, por Díaz Ayuso.
El 40% de los contagios de toda España se registran en Madrid. En un mes acumulan 578 muertos, casi el 25% de los fallecidos de todo el país. Y mientras los números crecen, aumenta también la distancia política entre la comunidad y el Gobierno central, que apuesta por medidas más restrictivas en la movilidad, con el objetivo urgente de doblegar la curva de casos. Medidas que sin duda afectan a la economía de la ciudad. Por eso los hosteleros han salido a protestar en caravana. Aquí a final de año pues prácticamente habríamos llegado en nuestro sector a un 40% de despidos. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, asegura que la situación sí que está controlada e incluso mejorando. Cierto es que la presión sobre los hospitales se ha ralentizado. Dicen que los ingresos generales han disminuido en un 66% y que los enfermos graves han bajado en un 11%. A pesar de todo, los médicos de urgencias se sienten desbordados, secundan una huelga indefinida con servicios mínimos del 100%. No podemos más. Tenemos al 20% de nuestros compañeros de baja. Los hoteles medicalizados reciben a sus pacientes. Este de Leganés ha dado la bienvenida a su primer enfermo. Pacientes ingresados que reciben el alta y que no pueden, por diferentes circunstancias, pasar su aislamiento en el domicilio. En el puente de Vallecas se realizan por franjas campañas de test antígenos de forma masiva. Aquí en las islas acaban de actualizarse los datos del COVID en Canarias. Beatriz García, ¿se confirma finalmente que es un buen dato? Sí, sabes, se confirma porque ese aumento ha sido de 78 casos nuevos en 24 horas y no se descendía de ese límite de los 100 desde mitad del pasado mes de agosto. En total son 6.919 infectados actualmente ahora en Canarias y también hay que decir que en las últimas 24 horas no ha habido fallecidos. Si nos detenemos por islas, en toda la provincia de Las Palmas ha descendido ese número de casos nuevos y tan solo ha aumentado en Tenerife y La Gomera. Además, en La Palma y en El Hierro se mantiene igual, con la especificidad de que en El Hierro ya es el quinto día consecutivo sin datos nuevos, sin casos nuevos. Gracias, Beatriz. Recuerden, no obstante, a pesar del buen dato, que no hay que bajar la guardia porque el virus continúa entre nosotros. Breña Alta en La Palma ha puesto en marcha un plan de choque económico. Se ha destinado una partida completa de medio millón de euros en ayudas directas que persiguen el mantenimiento de los puestos de trabajo y también el pago de alquileres para los autónomos que no tengan que cerrar sus negocios a pesar de la merma de ingresos que sufren y de clientes a consecuencia del COVID. Además, se ha creado un plan de acción social para atender la demanda de empleo de familias en exclusión social. Una modificación de crédito de 500.000 euros para dar ayudas directas y de forma sencilla durante estos 3 últimos meses, durante este último trimestre del año 2020, para auxiliar, para llegar con ese necesario habituallamiento a esas empresas. Sobre todo hemos primado el mantenimiento del empleo en el municipio. En tan solo unas horas ya no encontraremos en las farmacias las mascarillas conocidas como KN95. Esta decisión, Romina Cabeza, tiene una clara explicación. Cuéntanos, ¿a qué se debe? Así es, a partir de mañana 30 de septiembre ya no se van a distribuir estas mascarillas denominadas KN95, ni tampoco las de protección individual, las EPI. Se debe a que no siguen la normativa europea. Sin embargo, en su momento, el 23 de abril, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aprobó su comercialización debido a la escasez de material de protección. Se trata de mascarillas que están fabricadas y homologadas en China y que realizan el filtrado de partículas en los dos sentidos. Por esta razón es que se permitió su venta. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife nos indican que lo que no se va a realizar es su distribución. Sin embargo, aquellas personas que tengan este tipo de mascarillas en sus casas las van a poder seguir utilizando. Se permitió la importación siempre que cumplieran en sus países de origen los estándares que ellos ya tenían inscritos. Por eso llegaron a España muchas KN95, que es el estándar chino, pero son mascarillas perfectamente válidas y las pueden seguir utilizando hasta que pierdan su vida útil. En 10 minutos podemos salvar muchas vidas. Se necesita sangre, además, de manera urgente en Canarias, sobre todo de los grupos A positivo y cero positivo. Las pocas reservas que hay, Marta Calimano, ponen en peligro muchas operaciones. Sí, es una petición urgente de los grupos sanguíneos
O positivo y A positivo ante el descenso del stock en el centro de transfusiones, una situación que pone en peligro la normal atención hospitalaria, ya que estos grupos sanguíneos son los más comunes entre los canarios. En el archipiélago se necesitan unas 300 donaciones diarias para poder atender la atención hospitalaria programada y también las urgencias. Para poder donar solamente tienes que pedir cita previa de 10 a 8 de la tarde y también cumplir una serie de requisitos muy facilitos, como son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar sano, por supuesto, no haber viajado 14 días antes de la donación y entre las mujeres no estar embarazada. Nosotros estamos manteniendo todas las medidas de seguridad, las mascarillas, la distancia, el lavado de manos, los guantes, o sea que pueden venir a donar con total seguridad. Hemos implementado la cita previa para que no tengamos acumulación de gente en los puntos de donación, con lo cual yo animo a que llamen a través del 012. Bueno, seguro y no cuesta, como ven, nada donar. El 80% de los infartos, otro dato, y de accidentes del corazón prematuros se pueden prevenir, incluso evitarlo, dicen los cardiólogos, justo cuando se celebra el Día Mundial del Corazón. Este año se hace además recordando la importancia que tiene la prevención. Según los médicos, es la única forma de reducir las cifras. Más de 17,5 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, lo que convierte a estas patologías en la principal causa de muerte en todo el mundo. Según la Fundación Española del Corazón, en 2030 llegarán a ser 23 millones las defunciones anuales. Canarias, junto con la Comunidad Valenciana, en los registros de los 3 últimos años, es la comunidad que más infartos de miocardio tiene, o más muertes por infarto de miocardio. Conseguir tener un corazón sano depende de nosotros. Los hábitos tóxicos y la falta de ejercicio a diario influyen a medio o largo plazo. Cuando se ha mejorado la dieta, se ha quitado, por ejemplo, el tabaco, se ha disminuido el alcohol y se ha hecho más ejercicio, la mortalidad de origen cardiovascular ha disminuido. Y atentos a los síntomas porque los infartos suelen avisar. Le pregunto si había tenido alguna vez dolor en el pecho. Sí, dice, hace 3 meses subiendo unas escaleras tuve un pequeño dolor, pero nada, me paré un ratito y se me quitó y no le di importancia. Digo, pues claro, es que es eso. A partir de los 60 años, los cardiólogos recomiendan además realizar revisiones periódicas. Las enfermedades cardiovasculares también afectan gravemente a las mascotas. El 95% de los perros de menos de 10 kilos padece una patología cardíaca. La más frecuente es la enfermedad de la válvula mitral. A partir de los 8 años yo siempre digo que tienen que fijarse en la frecuencia respiratoria nocturna. Eso significa cómo respira mi perro por la noche. ¿Está respirando muy rápido o está respirando lentito? Si respira muy rápido y es continuo, es decir, todas las noches pasa eso, acude al veterinario. Y en Fuerteventura esta mañana ha declarado un Puerto del Rosario a la víctima de un presunto delito de acoso sexual por parte de un concejal, Cristina Falcón, concejal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Sí, hoy llegaba a este juzgado de primera instancia número 2 en Puerto del Rosario en torno a las 10 de la mañana para prestar declaración la ex asesora municipal Yaisa Sotorrío, quien el pasado 17 de julio presentaba una querella por un presunto acoso sexual por parte del concejal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, José Juan Herrera Martel. La querella, en la que aportó más de 200 páginas de mensajes enviados a través de redes sociales, fue admitida a trámite. En ella también figura el alcalde de la capital majorera, Juan Jiménez, como supuesto cooperante. Está previsto que Herrera y el alcalde de la capital majorera presten declaración el próximo 6 de noviembre, pero hoy en este juzgado también han prestado declaración en calidad de testigo los concejales Mayra Marichal y Manuel Travieso. Ya se me escuchó, que es el paso primero, que se me escuche y nada, y esperar a que la justicia haga lo que tenga que hacer. No es agradable, no es un tema que me hubiese gustado estar, pero que consideré que es lo que tenía que hacer y ya está, y lo he hecho. Cumpliendo con la obligación, como no puede ser de otra manera, pues hemos declarado, ¿no? de lo que hemos podido ser testigos. El brasileño Jonathan Silva, el último fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas, fue arrestado anoche. Tiene cargos por violencia de género. Laura Montano, la investigación sigue abierta por si hubiese más delitos.
Buenas tardes. Efectivamente, el futbolista brasileño ha quedado en libertad, pero además de imputado como presunto autor de un delito de lesiones, también tiene una orden de alejamiento de su pareja, al menos mientras se resuelve este procedimiento judicial, aunque está previsto que el juicio se celebre este mismo viernes. Ella, su pareja, ha decidido no denunciar y se ha acogido a su derecho a no prestar declaración, por lo que la Fiscalía ha decidido actuar de oficio. Los hechos ocurrieron ayer en un hotel de la capital Gran Canaria, donde la pareja protagonizó una discusión, un forcejeo y una presunta agresión que terminó con el futbolista, como bien decías, en los calabozos de la Policía Nacional. Recordar que Jonathan Silva es el último fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas. Es un recién llegado, llegó a la isla la pasada semana y todavía ni siquiera ha debutado con el equipo amarillo. Se lo ampliaremos en el tiempo de deportes. Y tras el fallo del jurado del juicio por la muerte de Llurena López, ha hablado para Televisión Canaria la familia de la joven asesinada por su expareja en Gran Canaria. Nadie les va a devolver a su hija, pero respiran aliviados porque la justicia haya declarado culpables a los dos procesados. Ayose Gil asesinó a Llurena López en un acto de violencia machista. José Manuel lo ayudó en el fallido intento de deshacerse del cadáver. Un día después del fallo del jurado, habla algo aliviada la familia de Llurena. Ese es mi alivio, que los hayan cogido a los dos y que la justicia haya demostrado que las mentiras siempre tienen las patas cortas. La desnudaron con total falta de respeto hacia su memoria y la envolvieron con bolsas y cinta. Mi familia, tanto mi familia, yo no tengo miedo ninguno, pues se siente más protegida porque no tenemos a ese, para mí, cómplice en la calle. La fiscal se ratificó pidiendo los 3 años de condena para el encubridor, aunque Vanessa reclama cambios en el Código Penal. Que fuese declarado cómplice, y es algo que hay que cambiar a nivel penal, constitucional y derecho. Pero acepto la justicia. El juez será quien fije la sentencia también para Ayose Gil, asesino de Llurena. A este tipo de delincuentes, condena que le pongan, condena que tengan que cumplir hasta el último día. Que no por buen comportamiento o porque creen que estén reinsertados, puedan salir a la calle antes de terminar su condena. Si son 22 años y medio, 22 años y medio en prisión. Agotados por este largo proceso judicial, a punto de escribir su última página, la familia de Llurena desea que ninguna mujer más pase por el calvario de su hija. En el centro de Arrecife, en Lanzarote, una mujer tuvo que ser trasladada hasta un centro sanitario después de que presuntamente su pareja le propinase varios empujones y bofetadas. Cuando la policía llegó al lugar de la agresión, la mujer tenía un cuadro de ansiedad y confesó que no era la primera vez que ocurría esto. Y detenido una persona, su nombre en La Palma, presuntamente apuñaló a su madre y a su hermano con arma blanca. El detenido Mónica Gómez tiene antecedentes policiales ya. Así es, los hechos sucedieron esta mañana a las 7:30 cuando los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local detuvieron a un varón de 54 años como presunto autor de una agresión con arma blanca a su madre y también a su hermano en el interior de su vivienda ubicada en el barrio de La Luz de la capital palmera. Fuentes de la investigación han señalado que el agresor provocó heridas en varias zonas del cuerpo a sus dos familiares, por lo que fue detenido por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. El detenido cuenta con otros antecedentes vinculados a agresiones y tiene además una orden de alejamiento hacia su madre. Los dos heridos fueron trasladados con heridas leves al Hospital General de La Palma, donde permanecen estables. Hay otro dato que no es bueno porque crecen en Canarias los delitos sexuales que se cometen por menores de edad. De hecho, en ese ranking, Canarias es la comunidad la cuarta de toda España en número de condenas. Y hay malos datos también porque crecen también los casos de violencia de género entre los menores de 18 años y las agresiones a progenitores. La jueza de menores Reyes Martel nos ha contado las causas de este preocupante incremento. Es un dato que yo iba poniendo el acento y la alarma ya desde hace algunos años, pérdida absoluta y total de valores, la falta de autoridad de los padres, no saben decir no, están inmersos en ese mundo digital que es maravilloso, pero en los que se confunde la realidad de la ficción. Ahora tenemos a golpe de un clic toda la pornografía que quieras y más. Para ellos eso es lo real, es preocupante. Ellos se inician en las relaciones sexuales a una edad mucho más temprana. Tenemos todo el caldo de cultivo pues para que estos hechos se produzcan. Empiezan con el sexting,
o cometen un delito de agresión sexual, pero la finalidad es grabarlo. Trabajamos con las familias, buscamos la raíz del problema, intentamos llevar a cabo programas de educación afectivo-sexual. No tienen por qué ser agresores sexuales en el futuro, es más, es el momento idóneo pues para que no lo sea. Entre un 70 y un 80% son recuperables, siguen siendo niños, y lloran y se derrumban, y muchos tienen intentos de autolisis, van internos a un centro cerrado en el caso de delitos de agresión sexual. Su vida se ve modificada en gran medida. Es cuestión de educación, no hay más. Hacemos pasar a los niños por ahí y han llegado hasta ahí no solos. Han llegado evidentemente porque los hemos llevado todos. ¿Quiénes somos todos? Principalmente su familia y la sociedad en general. En el Hospital del Sur de Tenerife anoche se registraba un incidente con agresiones a 2 vigilantes de seguridad de Albagrillo. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Pues los hechos ocurrieron esta madrugada en este Hospital del Sur cuando 2 agentes de seguridad alertaban a un usuario de que no podía aparcar ni en la zona de urgencias ni en la zona de ambulancia. Fue entonces cuando este hombre agredió a los 2 agentes y además también le amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones. Hasta el lugar acudieron agentes de la policía local de Arona, quienes detuvieron a este usuario. Desde el hospital aseguran que se trata de un hecho puntual. No es el único suceso en las últimas horas. En Lanzarote, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 22 años acusado de robar Salvador Cruz en varias viviendas de Arrecife. El presunto autor de los robos fue sorprendido por un vecino de esta calle ubicada en el barrio de San Francisco Javier. La actitud del ladrón, mirando a través de las ventanas de las viviendas, lo delató y levantó las sospechas del vecino, que tras llamar la atención al asaltante, este se dio a la fuga. En su huida fue tirando varios objetos en la calle hasta que fue retenido por el vecino, que alertó a los efectivos policiales. La investigación policial sigue abierta porque no se descarta la implicación del joven en otros robos. Los funcionarios policiales localizaron en los alrededores 2 mochilas con objetos personales, entre ellos un ordenador portátil. Las gestiones policiales permitieron localizar a 2 de los propietarios de los efectos recuperados, quienes confirmaron a los agentes que acababan de ser sustraídos de sus respectivas viviendas. En El Hierro investigan un robo con fuerza en el supermercado de la cooperativa en Frontera. Ocurrió en la madrugada del lunes. Las cámaras de seguridad no han permitido identificar a esta persona, que actuó sola y con el rostro cubierto. Entró por una ventana con una barra de hierro y se llevó unos 400 euros en efectivo. Mañana van a ser desalojados una treintena de ocupas. Muchos de ellos llevan ya más de 5 años viviendo en el centro comercial de Los Tarajales, que está en el sur de Tenerife. Más de 100 personas han ocupado este espacio durante años. Ahora, desde Cáritas, afirman que muchos no tienen dónde vivir y que desde las administraciones no se les ha ofrecido una alternativa. Aseguran que la mayoría están en situación de vulnerabilidad y que esperan que el desalojo de mañana sea pacífico. El recibimiento que ha sido por parte de las personas ha sido muy afable, ha sido muy cómodo, nos han abierto las puertas de los locales, nos han enseñado cómo viven, en qué condiciones, nos han contado su historia y por su parte dicen que quieren hacerlo de manera pacífica, que entienden que están ocupando un lugar, pero es que no les queda otra alternativa. La compañía de transportes Global termina su campaña La Guagua de las Promesas con la entrega solidaria de más de 2.600 kilos de alimentos. La compañía había pedido no masificar terror durante las fiestas del Pino y a cambio ofrecía registrar en su web las promesas y plegarias a la patrona. Fruto de esas promesas es esta entrega a Cáritas, Cruz Roja y al Banco de Alimentos de Las Palmas. La gente que ha registrado sus promesas en la página web, pues gracias al apoyo que han tenido, pues nosotros a cambio de llevar las promesas a Terror, pues les hemos comprado cada promesa por 1 kilo de alimento, ¿no? Canarias ya era la comunidad autónoma con mayor pobreza severa de todo el Estado español y que había un 34% de la población canaria que no iba a soportar otra crisis, y esa crisis llegó, que es la crisis de la COVID. Energía gratis directamente de las olas y sin grandes obras ni aparatos que rompan el paisaje. Esto es posible si tiene éxito un proyecto que se está ensayando ahora mismo en el Procam. De una manera sencilla se obtiene electricidad y al mismo tiempo desaliniza el agua.
Estas placas de última generación con sistema de protección de tormentas acaban de desembarcar en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Son el corazón de una infraestructura pionera en Europa que generará energía y desalinizará agua con la fuerza de las olas. Lo que la hace única es su simplicidad. No hacen falta megaestructuras para anclarla. Solamente hacen falta 2 puntos de anclaje. Han hecho un estudio físico, de la ciencia física, de cómo conseguir que las fuerzas de las olas se cancelen entre sí para reducir totalmente la infraestructura, que es uno de los grandes problemas de la energía renovables. De esta manera, Canarias se sitúa, dicen, a la vanguardia de las renovables. Ahora mismo lo que se está haciendo es probar la eficiencia del dispositivo. Está justo a un paso del mercado. Y lo importante es que esas pruebas se puedan hacer aquí en Canarias, porque de esa manera nosotros podremos optimizar esa tecnología para su aplicación y su despliegue comercial. Sobre todo en sistemas aislados como el nuestro. El prototipo, usando solo el 10% de su potencialidad, es capaz de desalinizar 28.000 metros cúbicos de agua al año y 150 kilovatios hora, prácticamente lo que consumen 200 viviendas. La Isla del Hierro, junto a La Graciosa, se encuentra libre de COVID. Un dato positivo al que hay que sumarle, además, otro, el del tráfico marítimo, que ha subido durante este verano. El mayor ascenso se ha notado sobre todo en el tráfico de mercancías. Hay cuestiones concretas, como el incremento de en torno al 20% en tráfico de mercancías, que es también digno de ponderar y de valorar. Se compara con el mejor mes que nunca hemos tenido de agosto del año pasado, pero todos los demás datos son absolutamente positivos, con lo cual yo creo que el Hierro está enhorabuena y estamos contentos con esos datos, sin duda. Y La Palma celebra este martes el Día de su patrón, con un programa limitado en el que el presidente insular Mariano Hernández, honrando la memoria de los fallecidos durante la pandemia en la tradicional ofrenda, ha pedido también por todo el personal sanitario de la isla que ha luchado contra el coronavirus. Poder volver a lo que éramos, para volver a disfrutar de nuestra isla de La Palma y también, por supuesto, a pedirle por diferentes asuntos que en nuestra isla pasan dificultades, la agricultura con la sequía y, por supuesto, que pedirle por nuestros autónomos, que también están pasando momentos muy complicados. Un apunte más. Más danza. El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias celebra su 25 aniversario y lo hace adaptándose a la nueva realidad también. De esta manera se va a poder disfrutar de los espectáculos de forma presencial y virtual. Cada una de las sesiones previstas del 15 al 31 de octubre podrán verse en streaming. Nosotros hicimos la selección en un principio y en la selección es cierto que habían, por ejemplo, piezas de Corea, de China, de Taiwán, y nosotros les recomendamos pues que no asistieran este año y que la plaza se la guardamos pues para la siguiente edición. Y ya llega Armando con toda la actualidad deportiva, Isabel, que hoy tiene mucho que ver con lo extradeportivo. Así es, porque además, Armando, la detención de Jonathan Silva también tiene consecuencias deportivas, ¿no? Eso es, lo venimos contando, ustedes lo vienen contando en este informativo. Por ahora tenemos esa detención, noche en el calabozo, después declaración en los juzgados y ahora en este momento puesto en libertad. Pues bien, podemos adelantar ya que por ahora el club no tiene previsto tomar ningún tipo de medida y va a seguir entrenando con sus compañeros a partir de mañana mismo e incluso podría ser convocado para el partido frente a Logroñés del próximo fin de semana. Enseguida lo ampliamos todo. Pues sí. Enseguida salimos de duda. Gracias, Armando. Vamos terminando. Recuerden que más información esta tarde en el Telenoticias, todos en las redes y en la web de Televisión Canaria. Después la previsión del tiempo y el concurso. Tengan buena tarde. Hasta mañana.